Hace ya muchos años que el xotero no sale a la mar. En ella pasó toda su vida y en ella le sorprendió la vejez. Ahora son sus hijos, Serapio el mayor, y Fernando, los que se ocupan en las faenas de pesca. Estamos en abril y la temporada de anchoa está en todo su apogeo. Desde el muelle de San Sebastián, los barcos salen a la mar. Solo queda encubierta la gente necesaria. El marinero de proa, el aurreco, tiene la misión de advertir la aparición del pescado. El patrón, que hace de timonel, es un veterano de la mar. El motorista. El resto de la tripulación descansa. En los meses de verano, cuando el pescado emigra a las costas de Asturias y Galicia, el barco es la única vivienda del pescador. Hoy la mar está tranquila. San Sebastián. Durante gran parte del año, la ciudad parece sumergida en un sueño, del que despierta brevemente en la temporada estival. En los meses de julio y agosto, una afluencia de turismo cosmopolita convertirá en un hervidero sus calles, sus grandes hoteles, sus modernas avenidas. Ahora, como un presagio, la primavera empieza. Pero la parte vieja de la ciudad tiene otra vida, otro aspecto, otro color. Es el barrio de los pescadores. Las calles son aquí más estrechas, las casas menos cómodas. Es como una ciudad dentro de otra ciudad. Y mientras los pescadores trabajan, los muelles esperan. Es una tranquilidad corta y forzada, mientras esperan el regreso de los barcos. La vida y la fortuna de estas gentes se decide en la mar. Hoy la mar está tranquila. El Trinido continúa su búsqueda de anchoa. Aquí está. En unos momentos, cada miembro de la tripulación corre a ocupar su puesto. Hay que determinar la dirección de la anchoa para cortarle el paso con la red. Ahora. Este es el momento decisivo. De la rapidez depende el éxito.
La red tiene que formar un círculo alrededor del pescado, pero hay siempre el peligro de que el banco de anchoa, la sarda, se dirija hacia el fondo. Entonces la red queda vacía y todo tiene que volver a empezar. Aquí también hay barcos de Orio, de Guetaria, de Pasajes e incluso de Asturias y Galicia que vienen a trabajar en esta zona durante la temporada de anchoa. Es un buen día. Flor de Mayo, uno de los mejores pesqueros de San Sebastián. En el muelle le llaman Furia. Todo está ahora en manos de la suerte. El trinido empieza a recoger la red. Habrá pescado. Es el momento de la incertidumbre. Algunos días, después de echar la red 6 o 7 veces, no se pesca nada. Es un trabajo duro, un trabajo pesado. A cualquier hora del día o de la noche, con sol o con lluvia, esté la mar tranquila o agitada. Trabajo de hombres duros, incansables, valientes. Trabajo de hombres buenos. La red sube cargada. Sí, hay anchoa. También los otros barcos recogen la red y ven recompensados sus esfuerzos. Flor de Mayo ha pescado. Como plata viviente, el premio del trabajo, la anchoa. Y en el muelle, la espera. Es importante llegar el primero.